¿Imaginas llevar una máscara que no solo oculta tu rostro, sino que guarda un secreto tan oscuro que revelarlo podría costarte la vida? Eso es exactamente lo que le pasó a El Santo, el enmascarado de plata. Durante décadas, esta icónica máscara de plata fue su escudo, su símbolo de justicia y su mayor enigma. Pero en 1984, en un momento de vulnerabilidad televisiva, El Santo decidió mostrar su verdadero rostro al mundo, y solo días después, el destino lo alcanzó con un infarto fulminante. ¿Coincidencia? ¿Maldición? ¿O un pacto sobrenatural con la fama? Hoy en Luchaverse desenterramos el secreto oscuro de su máscara que nadie conoce, la leyenda de una maldición que ató su vida al anonimato plateado. Prepárate para un viaje al corazón de la lucha libre mexicana, donde la realidad se funde con el mito. No parpadees porque esto va a sacudir tu mundo. Todo comenzó en las polvorientas calles de Tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre de 1917. Rodolfo Guzmán Huerta, el quinto de 7 hijos de Jesús Guzmán Campuzano y Josefina Huerta Márquez, nació en una familia humilde que pronto migró a la bulliciosa Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. En el barrio de Tepito, conocido por su rudeza y vitalidad, el joven Rodolfo creció rodeado de desafíos. Desde niño, mostró una pasión por los deportes. Jugaba béisbol, fútbol americano y practicaba jiu-jitsu, pero fue la lucha libre la que capturó su alma. En los años 30, la lucha libre mexicana estaba en auge, influenciada por estilos estadounidenses y europeos, pero con un toque local de drama y espectacularidad. Rodolfo debutó en el ring en 1934 bajo varios nombres: Rudy Guzmán, el Hombre Rojo, el Demonio Negro, incluso el Murciélago Enmascarado II, pero no fue hasta 1942, cuando adoptó el alias que lo inmortalizaría, El Santo, inspirado en figuras religiosas y héroes populares, como San Simón o los Santos Protectores. El Santo se presentó como un justiciero enmascarado. Su máscara de plata, diseñada inicialmente como una simple capucha de tela brillante, se convirtió en su sello distintivo. Según relatos de la época, la eligió por su brillo bajo las luces del ring, simbolizando pureza y fuerza inquebrantable. En su primer gran combate en la Arena México, El Santo derrotó a rivales con llaves maestras como la de a caballo y su famoso toque de espalda. La Segunda Guerra Mundial y el boom del cine mexicano impulsaron su carrera. En 1952 protagonizó su primera película, Santo contra el Rey del Crimen, y de ahí vinieron más de 50 films donde luchaba contra momias, vampiros, mujeres lobo y hasta extraterrestres. Pero detrás de la gloria, Rodolfo llevaba una vida doble. En el ring era invencible. En casa, un padre de familia con 10 hijos, casado con María de los Ángeles Rodríguez. Nunca perdió su máscara en una apuesta, a diferencia de otros luchadores. Ganó la de Black Shadow en 1952, un evento legendario que atrajo a 30,000 fans y dejó al descubierto el rostro de Alejandro Cruz. El Santo se convirtió en un símbolo cultural. Aparecía en cómics, juguetes y hasta en la política, representando la resiliencia mexicana. Sin embargo, el secreto oscuro ya acechaba. Rumores susurraban que la máscara no era solo tela, sino un talismán que lo ataba a una promesa eterna de anonimato. ¿Quién imaginaría que romperla traería consecuencias fatales? Esta escena nos lleva a los cimientos de su legado, donde un hombre común se transformó en mito. La máscara del Santo no era un simple accesorio, era un pacto con el destino. En la cultura de la lucha libre mexicana, las máscaras representan identidad, honor y misterio. Perder una en una lucha de apuestas es peor que la muerte, expone el alma del luchador. El Santo elevó esto a niveles míticos. Se decía que nunca se la quitaba, ni para comer, dormir o bañarse. En viajes aéreos, usaba una máscara de repuesto o comía en privado. Sus hijos, incluido Jorge Guzmán, el hijo del Santo, crecieron viéndolo siempre enmascarado en público. En entrevistas, Rodolfo explicaba: «La máscara es mi vida. Sin ella no soy el Santo». ¿Pero qué ocultaba realmente? Investigaciones revelan que la máscara guardaba secretos personales. Rodolfo tenía una vida privada, turbulenta, rumores de infidelidades y una familia extensa. Algunos afirman que tuvo amantes y hijos no reconocidos, protegidos por el anonimato. Pero el secreto oscuro va más allá. Leyendas urbanas hablan de una maldición de la plata. Según mitos populares,
La máscara fue bendecida por un chamán en sus inicios, otorgándole invencibilidad a cambio de nunca revelar su rostro. Quitar la máscara rompería el pacto, atrayendo la muerte. Esto se alimentó de tragedias en la lucha. Luchadores como Black Shadow o Cavernario Galindo murieron tras desmascararse. En el caso del Santo, el mito creció con sus películas, donde enfrentaba fuerzas sobrenaturales. Fans creían que la máscara absorbía energías negativas, protegiéndolo de envidias y brujerías comunes en el medio. En los 70, el Santo ya era una estrella global, touring por Japón y Europa. Ganó títulos como el Campeonato Mundial Medio en WA en 1946 y defendió su máscara contra leyendas como Blue Demon y Mil Máscaras, pero el peso de la fama lo agotaba. En 1982 se retiró en una emotiva función en el toreo de Cuatro Caminos, sin quitarse la máscara. Sus contemporáneos, como Jacobo Zabludovsky, notaban su cansancio. El secreto oscuro se intensificaba. ¿Era la máscara una bendición o una cárcel? Testimonios de su familia revelan que Rodolfo sufría de problemas cardíacos, agravados por décadas de golpes en el ring. Sin embargo, el mito persistía. Quien ve el rostro del Santo invita a la muerte. Esta escena explora el aura mística de la máscara, preparando el terreno para esta revelación. El 26 de enero de 1984, el mundo de la lucha libre cambió para siempre. En el programa Contrapunto, transmitido por Televisa y conducido por el icónico Jacobo Zabludovsky, el Santo fue invitado a un panel sobre la evolución de la lucha libre. Junto a otros luchadores como Black Shadow y Perro Aguayo, discutían si era circo, deporte o teatro. El ambiente era nostálgico pero tenso. El Santo, ya de 66 años, apareció con su máscara impecable, su capa plateada y su voz grave. Habló de sus inicios, de la pasión del público y de cómo la máscara representaba la pureza del deporte. Entonces, en un giro inesperado, Zabludovsky le preguntó sobre su identidad. El Santo, con calma, respondió: «Quiero mostrarles algo que nunca he hecho». Ante las cámaras en vivo, levantó ligeramente la máscara, revelando por segundos su rostro, un hombre maduro, con bigote, ojos cansados y una sonrisa melancólica. El estudio quedó en silencio. Millones de televidentes en México y Latinoamérica contuvieron el aliento. Fue breve, apenas un vistazo, pero suficiente para romper décadas de misterio. «Este soy yo, Rodolfo Guzmán Huerta», dijo antes de volver a colocarla. El público estalló en aplausos, pero muchos sintieron un escalofrío. ¿Había roto el pacto? Detrás de escena, el Santo confesó a amigos que sentía su tiempo acabarse. Su salud declinaba, hipertensión, problemas cardíacos diagnosticados años antes, pero el mito de la maldición se activó inmediatamente. Redes sociales de la época, periódicos y radio especulaban: el Santo tentó al destino. Sus hijos, preocupados, notaron su fatiga postprograma. El revelación fue un acto de cierre, quizá presintiendo el fin. Investigaciones posteriores, como en biografías de Enrique Krauts, sugieren que fue un momento de liberación, pero el secreto oscuro emergió. Fans creían que al mostrar su rostro, liberó las fuerzas que la máscara contenía. Esta escena captura la tensión dramática de ese instante televisivo, el clímax donde el héroe se humaniza. Solo 10 días después, el 5 de febrero de 1984, el secreto oscuro se materializó. Durante una presentación teatral en el Teatro Blanquita, el Santo sufrió un infarto miocárdico masivo. Fue llevado al hospital, donde falleció a los 66 años. La noticia sacudió México. Miles lloraron al enmascarado de plata. Su funeral fue un evento nacional. Fue enterrado con la máscara puesta, como dictaba la tradición. Su ataúd, cubierto de flores y banderas, fue velado por celebridades y fans. El hijo del Santo, heredero del legado, juró continuar la dinastía. Pero la maldición persistió en el imaginario colectivo. ¿Mito o realidad? Médicos atribuyeron la muerte a años de abuso físico, saltos, golpes, esteroides comunes en la época. Sin embargo, la proximidad con la revelación alimentó leyendas. En foros y documentales, como The Tragic Life and Death of Santo, se explora cómo el estrés de romper el anonimato pudo precipitar el ataque. Rumores hablaban de brujería de rivales envidiosos. Hoy, en 2025, el mito vive. Coleccionistas pagan fortunas por máscaras réplicas y series como El Santo entre realidad y mito reviven la Curse. Su legado, 52 películas, cómics leídos por generaciones y un museo en Tulancingo. El secreto oscuro de la máscara,
esa supuesta maldición, lo inmortalizó, recordándonos que en la lucha libre, la línea entre héroe y humano es tan delgada como una tela plateada. Esta escena cierra con la reflexión: ¿fue la máscara su salvación o su condena? Y así concluye esta inmersión en el misterio de El Santo en Luchaverse, donde desenterramos secretos que hacen latir el corazón de la lucha libre. Si este relato de maldiciones, máscaras y leyendas te dejó con la piel de gallina, dale like, comparte y suscríbete para no perderte más historias oscuras del ring. Activa la campanita para alertas de nuevos episodios. Cuéntanos en comentarios, ¿crees en la maldición de la máscara? ¿Qué otro secreto de luchador quieres que revelemos? Sigue a Luchaverse en redes para más acción. Hasta la próxima, guardianes del universo luchístico.